la persona que se valora y tiene estima de sí. Y esta estima de sí es lo que le permite al ser humano después avanzar en la vida y tener seguridad en la vida. O sea que ahora ustedes ya no van a decir en autoestima o baja autoestima y no saben de dónde viene esto, viene de acá. De cómo evolucionó su narcisismo. Y cómo, Una duda, si después de ideal viene el Edipo, dijo, y después viene el ideal del yo, o el ideal del yo del Edipo. ¿Cómo es? Ahí me confundo. Este yo ideal es un yo megalómano, ¿no es cierto? El Edipo, les menciono el Edipo porque después de la oración del Edipo, el complejo de castración, el niño comprende la prohibición. Entonces, al comprender la prohibición, entiende lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede y lo que no se puede. A partir de ahí, puede comprender de que esas ideas megalómanas que tenía, no las puede concretar, ¿no es cierto? No puede ser Superman ni Batman, ¿no es cierto? Entonces, no va a ser Superman ni Batman, pero a lo mejor puede ser un profesional exitoso, o un trabajador exitoso. ¿Se entiende o no? Les menciono el Edipo porque después del Edipo aparece estancias psíquicas. ¿Sí o no? Super yo, conciencia moral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, lo fundamental es que ustedes entiendan este proceso evolutivo. ¿Por qué no apagás la luz de acá adelante? La de adelante. La larga medida. Bueno, estos esquemitas que yo después le vamos a subir al blog. Necesito que no hay un comentario de lo que aumenta o disminuye la obra. Dice, porque el ser
comemos, nos alimentamos, todo lo que sea necesario para preservarnos como personas sería libido egoica, y la libido no en función, la libido sexual en función de la preservación de la especie humana. Porque si no existiera la libido sexual, ni siquiera es humana. Porque cada ser humano trae en su interior la mitad de los genes que determinan que a través de la unión sexual debe ser de. Entonces, si no existiera esta libido, entonces, en la medida que uno aumenta el otro disminuye, como se explica a través del enamoramiento, es que cuando una persona se enamora, deposita toda su libido en el otro, ¿cierto? Queda vacío, no soy yo ni el otro, es el que existe, yo no existo, es el otro. Pero esto es importante para la reafirmación de los valores. Es necesario que esa libido se deposite en los objetos, porque el estancamiento de la libido, dice Freud, lleva a la enfermedad. A ver, otro ritmo de libido. Porque un éxtasis de la libido en un entorno se siente de manera placentera. Lo que genera una acción, que es lo que vemos en las emociones patológicas. Por ejemplo, la patología de borde, la anorexia, la bulimia, el alcoholismo, las adicciones son patologías que no necesitan, donde hay un estancamiento de la libido en el no hay posibilidades de que la libido pueda ser realizada de forma directa. No tiene la posibilidad de establecer vínculos emocionales. Entonces, el estancamiento de la libido no es bueno. O sea, si bien nacemos narcisistas, a medida que evolucionamos, necesitamos establecer vínculos sociales. Si no, entramos en la batalla. Un fuerte egoísmo, dice Freud, algo de la creación del mundo de una poesía. Un fuerte egoísmo preserva de enfermar. Al final, uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo. O sea que necesitamos los seres humanos. Dice Freud que los afectos, digamos, funcionan como pseudópodos de una mega. Depositamos el afecto en los objetos, en las personas y las cosas. Pero eso es importante para después la ida y vuelta afectiva. O sea, que el ser humano es un ser digamos, funciona con afecto. Tiñe su vida con afecto. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando vimos el sistema límbico el otro día? ¿Estructura del cerebro? ¿Se acuerdan o no? Y de alguna manera, esto es una frase de la Biblia. La Biblia, las filosofías espirituales son códigos de vida. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es en una persona normal, donde su narcisismo ha evolucionado, tiene que conseguir su dirección. Cuando le comento a mi colega, esa frase significa la evolución del narcisismo. A ver, más abajo hay algo. Sí. Bueno, ahí está la rayita que les hice ahí. Autoerotismo. Y otra cosa es que
grandor del todo, o sea, esta autoestima, sentimiento de sí, esta seguridad que puede tener una persona que proviene de esta evolución del narcisismo, tiene que ver con este grandor del todo. Pero un yo normal tiene que estar alejado del narcisismo primario para que una persona adulta sea normal. El amor a sí mismo, distanciamiento del narcisismo. ¿Se entiende o no? A ver, subimos hasta arriba. La satisfacción narcisista en una persona adulta, dice, tiene que ver, por ejemplo, la autoestima, un sentimiento de sí, residuo del narcisismo infantil, la omnipotencia corroborada por la experiencia, cumplimiento del ideal del yo, y satisfacción de la libido doméstica. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien no tengo lo que necesito, a través de mis ideales voy a tratar de lograr eso que me propongo para llegar a la satisfacción narcisista. Bueno, también Freud habla de la vida amorosa, que el vínculo que uno tiene con las figuras primarias, la madre nutricia o el padre protector, y qué es lo que determina los vínculos primarios, los tipos de vínculos que establece una persona después en la vida adulta. Es acá donde nosotros tenemos que indagar cuando vemos los vínculos de pareja. Cuando nosotros vemos un vínculo de pareja y vemos situaciones de empatía, vínculos patológicos, etcétera, etcétera, no tenemos con la idea de una qué tipo de vínculo va a ser. El desarrollo del yo consiste en un distanciamiento de sus aspectos del narcisismo primario e engendra una intensa aspiración a recobrarlo. O sea que una persona adulta madura, entonces necesita distanciarse del narcisismo primario. Habíamos visto de que el estancamiento de la libido a nivel del yo es patológico. Todo tipo de patologías somáticas tienen que ver con el estancamiento de la libido. Que por ejemplo la hipocondría es la disminución de órganos. La satisfacción se obtiene mediante el cumplimiento de ese ideal. El yo se empobrece en favor de las escrituras, así como del ideal del yo, que vuelve a enriquecer por la satisfacción del objeto y la satisfacción del yo. Entonces, pero para eso tuvo que haber un distanciamiento de ese narcisismo. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a ver qué dice Roland de la identidad. ¿Fija que no me pago el chica? Sí. Bueno, las chicas trajeron un power para hacer la relación entre estas cosas que queríamos que ustedes tengan en cuenta. Porque lo que vamos a concepto de personalidad e identidad. Bueno, vayan prestando atención a estos conceptos.
vayan prestando atención a estos conceptos porque el trabajo práctico que van a hacer ahora tiene que ver con la relación entre estos conceptos. Entre narcisismo, identidad y el ciclo evolutivo. Bueno, Aldo Rolla fue, no encontré ninguna foto de Aldo Rolla para traer, pero fue un psicoanalista argentino de la Asociación Psicoanalítica Argentina que tiene muchos trabajos de investigación sobre trabajó mucho con familias, o sea que tiene mucha habilidad, tuvo mucha habilidad para trabajar dinámicamente con las personas. En una oportunidad lo trajimos acá hace 10 años, llamamos Pulso, y fue muy gratificante que nos contara su experiencia, los vínculos con los pacientes. Lo que a mí me interesa que ustedes entiendan, que ya lo venimos trabajando desde el principio de la clase, es el concepto de evolución. O sea que no es estático esto de la identidad y de la personalidad. Todo evoluciona, todo cambia. Lo que Rolla dice es que respondemos a pautas ontogenéticas y filogenéticas. Filogenéticas y ontogenéticas. Genéticas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos traemos una serie de conductas instintivas, ¿no es cierto?, que al estímulo de la realidad las desarrollamos, ¿cierto? O sea que lo que nosotros hacemos es percibir, interpretar, decodificar lo que percibimos e interpretamos y con ello formamos nuestro capital ideativo, ¿cierto? Eso es lo que determina, según dice Rolla, los objetos internos psicológicos. O sea, lo que yo soy es lo que yo interpreto de la realidad y lo que le interpreto de mí, ¿no es cierto? Entonces, a eso le llama objetos psicológicos. Y yo voy a funcionar permanentemente en una interacción con el medio. Y me va a permitir a mí ser un cotejo, dice él, de lo que yo soy y de lo que me muestra la realidad que tengo que ser. O sea, permanentemente me voy adaptando a las nuevas situaciones en función de un proceso dinámico. Esto es lo que me permite a mí tener un sentimiento de identidad. Lo que yo soy, lo que yo creo, lo que a mí me parece en función de esta ida y vuelta con la realidad. Y acá viene la relación con lo que habíamos visto hace rato del sentimiento de sí, ¿no es cierto? O sea, lo que yo soy y lo que yo creo que soy tiene que ver con ese aval que me dieron en el entorno familiar donde yo me desempeñé, ¿sí? Sartre dice que somos lo que hacemos, lo que los demás hacen nosotros. Estamos comparando permanentemente, ¿cierto? Es un proceso dinámico, permanente, ¿no es cierto? O sea que, por eso es importante que en todo proceso evolutivo humano es necesario que al niño se le plantee la realidad lo más claramente posible. Ustedes saben que muchas situaciones traumáticas infantiles tienen que ver con
confusiones o interpretaciones equivocadas de la realidad. Después le vamos a pasar más ¿cómo es? Rolla también habla de las series complementarias, ¿no es cierto? Entonces, él habla de objetos psicológicos, vamos a transformar estímulos físicos y psíquicos en objetos psicológicos, dice él. Él habla de la creatividad humana. La creatividad, que es un proceso que tenemos los seres humanos, que nos permite inferir, pensar, cambiar, hacer cosas nuevas en función de nuestro pensamiento. Estos objetos psicológicos van a determinar en nuestro proceso de pensamiento la comprensión de la realidad. También habla de las series complementarias de Freud. La importancia que tienen las series complementarias de Freud para determinar el proceso evolutivo humano, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Lo genético, lo hereditario y constitucional, las vivencias infantiles y los factores encadenantes. ¿Se acuerdan que también cuando vimos resiliencia vimos la importancia de las series complementarias? O sea, la contención, el aval de un niño que va creciendo, el amor, el afecto que habíamos visto en una persona resiliente, ¿no es cierto?, va a determinar que la persona sea resiliente. También va a determinar que una persona se afiance en su integridad como persona, se afiance en su identidad, sepa quién soy y qué quiero, ¿no es cierto? Tenga claro, sepa dónde está parado, sepa quién es, dónde está parado y poder flexibilizar los roles que necesita flexibilizar. Ustedes acá son estudiantes, en su casa son hijos, con los amigos son compinches, ¿no es cierto? O sea que con su pareja son el novio o la novia, ¿no es cierto? Vamos jugando diferentes roles, pero podemos adaptarnos en el rol que nos compete cuando tenemos clara nuestra identidad, de quién soy y qué quiero. Todo esto va a determinar que en el proceso evolutivo humano una persona pueda tomar decisiones respecto a lo que quiere estudiar, a lo que quiere trabajar, lo que le conviene o no le conviene, que pueda hacer una elección normal de pareja, que pueda trabajar con responsabilidad, y que ante los ataques de la vida pueda tomar decisiones adecuadas. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante saber todo esto? Bueno, ahora vamos a leer un poco. Esto de alguna manera es un machete que yo les hice para que ustedes lean. Sería bueno que puedan leer todo el texto de Rolla, porque es muy claro cuando habla de identidad. Poner desde el principio. Bueno, él habla de que son pautas habituales de conducta, de distingo, en términos de actitudes físicas, mentales, de tanto que estas actividades tengan connotaciones sociales. O sea que el ser humano inevitablemente es un ser social. No puede vivir aislado y necesita el intercambio con el otro.
es lo que determina el estado. Seguir más. Habla del psicoanálisis porque dice que el psicoanálisis permite a un individuo rectificar los errores conceptuales que tienen sobre su historia. Es a través del psicoanálisis que una persona puede cambiar determinadas cosas. Por ejemplo, ¿por qué no afecta cuando otra persona está hablando de determinadas cosas? Es muy cómodo decir eso que está pasando ahí, o eso que hace esa persona, me afecta. En realidad, lo que hace esa otra persona es detonar lo que yo tengo acá adentro. Y eso que tengo acá adentro son los objetos psicológicos, es lo que yo interpreté sobre determinada realidad, y esa persona me detona. Entonces, ¿qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis, a través de clarificar esto que te afecta, no es esa persona, no es eso que hace esa persona. A mí me da bronca lo que hace esa persona. En realidad, eso que me da bronca tiene que ver conmigo. Entonces, el
la identidad, porque el narcisismo es la realización de tu adulto, los ideales y el sentimiento de este concepto político. Eso va a ser lo que va a ser ahora en el trabajo humano. Porque ese es el problema. Profesora, ¿Sí? Cuando habla de cotejar experiencias, ¿a qué se refiere puntualmente? ¿Mi experiencia de vida con la experiencia de vida de otro? En cosas elementales, por ejemplo, yo sé me visto adecuadamente porque veo cómo se visten los demás. Yo creo que me comporto adecuadamente cuando veo cómo se comportan los demás. Cuando vos te levantás a la mañana y te tenés que vestir, ¿qué es lo que haces? Evaluás una serie de datos. ¿Qué es lo que está de moda? La ropa que me gusta, si hace frío, hace calor, qué es lo que veo que se usa. Uno de los datos que evalúo para vestirme es lo que usan los demás, lo que vi en la vidriera, etcétera. Entonces, permanentemente estamos cotejando nuestro funcionamiento con lo que vemos en la realidad. A eso se refiere. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno. ¿Van a hablar ustedes ahora? Bueno. Yo puedo, y hablé con el señor Jiménez para la clase que da el miércoles, desde el jueves a las 2 de la tarde. ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Cómo? La clase que nos da el miércoles de la semana que viene. Desde el jueves de la semana que viene. Profe, a las 12 no puede ser por las dudas porque terminamos de dar las 12 nosotros. ¿Qué? La psicopatología terminamos de dar a las 12. De 12 a 14. Yo no puedo. Ustedes si me quedan espacio muy O sea, grande. hasta ahí no tenemos clases hasta las 12. Bueno, yo voy a ver si puedo arreglar este día. A ustedes les conviene más. Y el martes. ¿Hoy tienen libre todo el día? Se suspendió una materia de la vida. O sea que pueden un martes de 2 a 4. De 2 a 2. De 12 a 2 no puedo. Es decir, nosotros la semana que viene no daríamos clases. La semana que viene no daríamos clases.
17. La siguiente semana. Es el parcial, dice seguro la gama el 24 de abril. ¿En serio? No, no puede ser. No, el 24 de abril la presentación de los trabajos. Ah, figura como primer parcial de El primer parcial es la presentación de los trabajos. Claro, sí. No, yo también tengo más segura. Ella entrega el Sí, una presión porque Ah, los míos recién. Entonces tengo mi libreta todavía que no me yo tengo que rendir todavía. queda ver a Lucía. Bien. Que el paralelo con la idea. Curso 1. Se tiene que poner de acuerdo ahora para cuando acá están diciendo el viernes yo no puedo de 2 a 4, a la mañana tampoco puedo. El martes, profe, mejor que el martes de 10 a 8 O el jueves de 2 a 4. Yo grabo las clases. Profe, el jueves de 2 a 4. el jueves de 2 a 4. O sea que nosotros empezamos otra materia. ¿Cuál? ¿Jueves qué? No, el jueves, después se puede ofrecer a un rato, pero también lo comemos y después nos el jueves. Cocinar con guiso, pues. La olla, todo acá. Miércoles 17 no hay clase. Pasa para la siguiente semana. Pasa para el jueves 18 y no la otra semana. Ay, ese no, profe. ¿Este es tuyo? Ahí habrá quedado. ¿Usted tenía? Ah, no. Dice no va a estar toda la semana. Entonces, o sea, no después del 18. ¿Cómo se llama? El miércoles. 17 no hay clase. Miércoles 17 no hay clase. ¿Y el jueves 18 sería profe o el otro jueves recién? El otro jueves. Ah. Y la próxima clase sería el ya vamos a el 24. ¿Tiene algún borrador del trabajo práctico que quiere entregar? El miércoles 24 sería la próxima clase. Y el jueves 25, la siguiente. Ok. ¿Se entiende o no? De 14 a 16, profe, sería la hora. De 14 a 16. 2 días de vida. O sea que la clase que teníamos que dar la semana que viene, que sería el desarrollo evolutivo del adulto, adulto joven, adulto maduro, la vamos a dar el miércoles 24. El jueves 25 vamos a dar el desarrollo cognitivo. Profe, ¿y la fecha de entrega del trabajo se mantiene el 24? El 24. Se mantiene. Las dos entrevistas. Las dos entrevistas y el guión de la actividad práctica. Muchísima identidad para que ustedes desde ya, con los temas que ya tienen visto, vayan integrando todo y así se les hace más fácil a la hora de o rendir la promoción o estudiarlo para el final. O también le va a servir para el trabajo integrador que tienen que hacer ahora con la entrevista. Bueno.
como la profe había dicho, nosotros estudiamos esta materia evolutiva porque el hombre constantemente está en un proceso de evolución y cambio, y como dice ahí, este cambio no es algo estático físico, sino que es dinámico. Bueno, esa es la curva. Esta es la curva que nosotros pusimos, que estaba también en el módulo, en donde, bueno, la niñez que abarca de los 0 a los 12, la adolescencia de los 12 a los 18, la juventud de los 18 a los 25, adultez 25 a 45, preadolescencia 45 a 65, vejez, periodo de declinación de los 65 en adelante y 80 en adelante, el último periodo. Todo eso esa curva está en el módulo, ¿sí? Y eso también es pregunta de examen. Claro, y ahí vemos que las etapas de la curva del ciclo vital se ven afectadas por lo que la profesora muy bien destacó, que eran los factores biológicos, sociales y psicológicos, que no van a seguir pautas del desarrollo predeterminado patrones fijos, sino que cada etapa va sucediendo inevitablemente una a la otra, una como consecuencia de la otra. Y esto va a permitir que se establezca un todo integrado que llega a la adaptación y a la maduración. Esto, por ejemplo, nos sirve a nosotros como futuros profesionales por el hecho de que si bien nosotros a la edad de 18 o 20 años tuvimos que adquirir una identidad o ya tenemos que saber caminar, hacer muchas cosas, sabemos que en este proceso evolutivo tienen valor lo biológico, lo social, lo psicológico, es decir, que cada ser humano va a ser diferente. Hay algunas cosas que nos vamos a parecer, pero en muchas otras cosas no vamos a parecernos. Y esto a nosotros nos ayuda como futuros profesionales para poder entender mejor al paciente que llega a nuestro consultorio, con el cual tratamos. Bueno, vamos a desarrollar las principales características de las diferentes etapas, cómo se reafirma la identidad en cada una de ellas, considerando la autora Berger, que considera que la identidad se restablece en cada fase. Bueno, eso puede haber una clase más detallada de la autora. Bueno, y empezamos con las diferentes etapas que tenemos ahí a la niñez, donde se va a adquirir el sentido de sí mismo, de lo que habla Olco. Después el sentido del sí mismo corporal, y ahí que si la madre logra proporcionarle el bienestar a su bebé y satisfacer sus necesidades, el bebé va a adquirir la virtud de la esperanza. Sí, eso es lo que ustedes ya venían viendo, digamos, de Erikson, y no sé si vieron Orford, creo que no todavía. Ah, bueno, que por ahí. Bueno, que por ahí el sentido de sí mismo, o sea, se está estableciendo la identidad del niño, y el sí mismo corporal el nene lo puede adquirir a través de, por ejemplo, cuando tiene hambre, tiene necesidades, o cuando se choca con algo, empieza a decir, tipo, tengo un cuerpo, tengo un sí mismo corporal. Y como dijimos, o como la profe dijo en una de las primeras clases, que estos son las bases de los cimientos. La esperanza, por ejemplo, es la base del cimiento de lo que después va a ser la desesperanza, o cómo va a vivir el viejo, digamos, esa etapa. Es decir, que es importante cada etapa de la vida, o que ustedes empiecen a mirar qué virtudes o qué se dan en estas etapas para después relacionar, o por ejemplo con la entrevista que ustedes tienen que hacer, mirar a ver si cómo lo llevó, digamos, este viejo o esta persona a su infancia, a su niñez. O esto está en realidad en el 9º estadio, cómo se van a dar la resignificación de todas las etapas. Y bueno, hoy por era que hablaba del sentido de sí mismo, pero como una zona, al ser como una zona central y íntima de cada persona. Y bueno, y él desarrolla tipo 7 aspectos del sí mismo. Bueno, y acá hablamos del narcisismo, que la profesora les estuvo explicando, donde el objeto de satisfacción es su propio cuerpo, lo que se denomina autoerotismo. Como la profe hoy le explicaba de que el narcisismo, o sea, Freud empieza a estudiar el narcisismo porque no sé si ustedes están viendo El Psicópato o van a empezar a ver el caso Scheber, donde un sujeto empieza a delirar y empieza a ver que esos delirios son delirios de grandeza, de exaltación del yo. Entonces Freud se empieza a decir, hay algo en la evolución de la libido de que no es una libido objetal ni es una libido totalmente un autoerotismo.
Y entonces empieza a plantear de que esa etapa se puede llamar narcisismo, en donde la libido no está enfocada ni al propio cuerpo, ni la libido está enfocada a los objetos. Hay una libido que está totalmente, que recae sobre el yo, que es lo que la profe hoy le hablaba. A la vez, este narcisismo es un estructurante de la personalidad, que la profe hoy le relacionaba con la estima, digamos. O sea, que después en las otras etapas se van a ver cómo los padres influyen en esta estima cuando empiezan a caminar los nenes, por ejemplo, cuando empiezan a hablar, el hecho de que los padres los estimulen, dale, vos podés, dale, habla, eso afecta a la estima de cada uno. Y cómo esta etapa se desarrolle va a tener que ver después lo que es el autoestima, que ya tiene que ver con lo que yo, a través de la estima que me dieron mis padres, fui generando, digamos. Que a la vez esta estima y esta autoestima va a incidir en cómo yo puedo vivir mi vejez. Claro, la actitud que tome esa persona puede ser una actitud nostálgica o una actitud reminiscente, que eso vamos a ver más adelante. Por eso habla de que se necesita cierta dosis de... Eso, que hoy yo volví a leer el artículo porque cuando yo cursaba esta materia se me hacía un poquito complejo, abstracto entender lo que era el narcisismo, o sea, no sabía dónde ubicarlo. Entonces ahora hace poco lo volví a leer y entendí mejor porque ahora ya tenemos psicopato y entendí el enfoque que quiere dar Freud a este artículo. Y por ahí me llamaba la atención cuando describe lo que es el narcisismo, cuando dice que es un complemento libidinal del egoísmo inherente a todo ser vivo y que a todo ser vivo se le atribuye una dosis. Y yo por ahí hablando con Gisela decía, cuando a mí yo escucho dosis, digo dosis de droga, digamos, o sea, los médicos, los profesionales siempre dicen, bueno, tener tantas dosis te vamos a recetar para tal enfermedad. Depende de cuánta dosis de estima tengamos nosotros del narcisismo, va a depender lo que después en la vejez, lo que vamos viviendo. O sea, si tengo menos dosis de este narcisismo o esta estima, una autoestima baja. Pero si tengo más dosis de esta estima o esta autoestima, voy a tener una autoestima alta. O sea, ¿cómo vamos viendo que todo se relaciona con todo y que para que ustedes al ir leyendo puedan ir integrarlo y relacionarlo, así se les aclara un poco mejor, digamos. Dijiste que en la infancia es importante la dosis de estima por parte de los padres hacia la criatura, y eso cimienta la base para el narcisismo después en la vejez, algo así. Vieron que... Porque me mareé en el medio, profesor. Vieron que cuando a la edad de 2 o 3 años el nene, como dije anteriormente, empieza a hablar, empieza a caminar, empieza a tener cierta autonomía, como lo dice Erickson, y que si los padres lo estimulan favorablemente, el niño puede adquirir la virtud de la voluntad. Esto es como el cimiento, digamos, la estima de lo que después va a ser la autoestima, que esta autoestima que se genera más o menos en la adolescencia, porque si decimos auto quiere decir que yo misma ya generé a través de la estima que me dieron mis padres, mi autoestima la genero yo, o sea, la armé yo, digamos, pero con este cimiento de que me dieron mis padres. Esto, después de esta autoestima, cuánta dosis, mayor o menor, tiene que ver en la vejez, cómo yo voy a ir viviendo mi vejez o cómo yo la voy a sentir. Hay una autora que dice que todo pasado fue mejor. Algunos viejos tienen esa postura de que todo pasado fue mejor, y depende de cuánta sea la dosis de autoestima que yo tenga, de que yo piense si que todo pasado fue mejor o que yo aprenda a vivir mi vejez con las capacidades o habilidades que tengo. No sé si que es como el cimiento después, o sea, todo tiene que ver con todo, la estima, la autoestima, después esto que yo generé acá va a tener que ver de cómo yo vivo mi vejez. Casi pasó de manera... Ese narcisismo que yo pude lograr a través de mi vida, que se llama autoestima ya en tercera de humano adulto, determina que en la vejez uno pueda tener cierta aceptación de eso que pudo concretar sus ideales, lo que se propuso el joven, si pudo tener una familia, ser exitoso en su trabajo, etcétera, etcétera, y si se sintió valorado como persona
tiempo. con sus discapacidades. Entonces va a mirar hacia atrás y va a sentirse gratificado con lo que ve hacia atrás. Va a aceptar, va a sentirse gratificado con lo que vivió y aceptar los errores y las dificultades o las fallas que hubo. La aceptación es una de las cosas que vamos a ver cuando veamos el noveno estadio, que es una de las características que tiene que tener una vejez normal, la aceptación. Entonces, pero tiene que ver con esa dosis de narcisismo que tiene esa persona para que pueda llegar a la vejez y recordar de manera gratificante toda su historia y aceptar su situación actual. ¿Se entiende? ¿Entendiste? ¿Recordar con nostalgia o recordar con gratificación? Sí, como reminiscencia. O sea, por ahí no van a entender algunas cosas porque se ve después en vejez, digamos. Sí. Pero le puede ayudar para la entrevista. O sea, de acuerdo de qué postura uno tenga, de acuerdo a su vida, va a decir, este viejo tuvo buena autoestima o este tiene muy baja su autoestima. Pero que también la autoestima tiene que ver con la evolución del narcisismo, como dice la profesora. Eso más o menos lo que estuvo haciendo Rocío de lenguaje. Adquirir el lenguaje va a desarrollar cierta autonomía, que puede caminar y independizarse en cierto modo y así surgir el estima de sí mismo. Y ahí habla de que si los padres estimulan o no a los niños, va a surgir la virtud de la voluntad. Bueno, después ya viene cuando ingresa el niño al colegio, que comienza a comparar sus habilidades, lo va a hacer a través del juego, de las diferentes cosas, y de esta manera va a lograr su primera aproximación a sí mismo. Esto se ve rodeado de compañeros con los cuales compara quién tiene más habilidad para tal juego y quién tiene menos. Además de proporcionarle una imagen de sí mismo, también pone en juego su mismo. De vuelta con lo que decíamos anteriormente, de que a la edad de 2 o 3 años, cuando empieza a independizarse, a caminar, a empezar a hablar, los padres son los que estimulan la estima del niño. Ahora cuando el nene entra a la escuela, la estima ya no tienen el papel fundamental los padres, sino que su estima él la pone en juego con sus pares. Si esa estima, si él logra estar al alcance de todos, de sus otros pares, esa estima que él tenía se potencia, tiene mejor estima, digamos, o si por ahí ve que sus habilidades no están de acuerdo a los de sus pares, se puede producir una baja estima o un sentimiento de inferioridad, como lo decía Erikson, para ver un poco cómo se va relacionando. O sea, lo que antes estimulaban los padres, ahora él ya lo pone en duda un juego por él solo, y después vemos que en la adolescencia ya va a ser él solo, a través de estos cimientos, el que arme esa estima. Y bueno, si logra estar al alcance de sus demás compañeros, puede desarrollar la virtud de la competencia. Bueno, acá ya el narcisismo se va desarrollando y le va a permitir sentar las bases del yo ideal, de lo que fue más adelante, cuando va pasando por la etapa de la adolescencia, va a ir definiendo su propio ideal del yo. Este yo ideal es avalado, bueno, como ya dijimos al principio, por los padres, y es donde se manifiestan los ideales megalómanos de lo que es literal. Bueno, en esta etapa evolutiva lo que se intenta definir es quién soy. Después vemos ya que en la adolescencia es que quién soy se relaciona por qué quiero ser, y más adelante en la etapa de la vejez es qué lugar ocupo yo en el universo. Como decía anteriormente, hay una autora que dice que la identidad se restablece en cada fase. En esta primera fase de la niñez, digamos, el niño quiere formarse una identidad en cuanto a quién soy en género. Yo soy masculino, ya sea femenino. Después tenemos la etapa de la adolescencia, un periodo comprendido de los 12 hasta los 18, pone en duda todo lo construido anteriormente. Sí, acá dice, el papá le dice, ayer querías esto, parece, y ahora no te entiendo, no sé qué es lo que querés. La madre también habla y dice, yo tampoco entiendo, y está leyendo un libro para adolescentes. Y la hija, no se lee qué dice, pero como que no sé lo que quiero. Eso es lo que no me entendés. Sí, exactamente.
trata de saber quién es, de esa identidad es la propia persona. O sea, es el adolescente que busca llegar a su identidad, que saber que tiene que proyectar planes y después realizarlos en el futuro, y eso es lo que a él le preocupa en esta etapa. Se enfrenta a la tarea de definir si es un niño o un adulto, y acá también se da el ensayo de diferentes roles que le decía la profesora: ser un alumno, ser hijo en la casa, ser compañero. Y la imagen del sí mismo que había construido hasta ese momento se ve dependiente de lo que la otra persona le devuelve. Por eso es que los adolescentes viven preocupados constantemente de la ropa, de la apariencia física, de que, no sé, una de las compañeras contaba a la otra clase de que constantemente se están cambiando para ir al kiosco, para ir como 5 veces al día. Porque lo que me importa acá es la herida que puede causar la mirada del otro, porque ahí también se pone un poco la autoestima de uno. Bueno, después de eso, si no soy quien soy, no lograré identificar qué es lo que quiero, qué es lo que quiero ser, qué es lo que quiero hacer para mi vida, en qué lugar voy a ocupar en la sociedad. Y acá están sobre todo resaltados los proyectos que tienen en la adolescencia, donde se van forjando estos proyectos. Y bueno, Verde considera que la construcción de roles se extiende hasta los 25 años aproximadamente, debido a que muchos, por ejemplo, estudiantes viven en dependencia económica de sus padres o van dejando carreras y se van perdiendo, O por ejemplo la moda que está ahora instaurada de los mochileros, por ahí, o esas personas o esos adolescentes que dicen hoy me tomo un año sabático, digamos, eso hace que los compromisos, las responsabilidades se vayan postergando y no poder establecer una identidad sólida. También en esta etapa, en la adolescencia, antes en la niñez los padres tenían el papel fundamental en poder brindar esta identidad en el niño. Ahora el que tiene el papel o el protagonista de esto es nada menos que el adolescente, o sea, él mismo. Por eso él va a poner en duda todo lo anterior, pero a la vez le va a servir como una base, va a ver qué es lo que me dan los demás. Por ahí también relacionado con lo que decía Gisela de que se cambian y se visten, por ahí hoy en día el Facebook, que por ahí si uno ve un chico de 15, 16 años sube fotos, una cantidad de fotos, todo esto para que los demás le devuelvan una imagen para que él mismo después se forme esa identidad o esa imagen, que es un trabajo duro, digamos. Por eso también que por ahí se dice la crisis adolescente, porque él es como que no sabe, a ver, agarro de acá, porque el papel principal lo tiene él. Antes era como más fácil, o sea, mi mamá eso me decían qué es lo que tenía que hacer, qué no, y ahora es él el que tiene ese puesto, digamos. También está en contraposición con lo que nos ofrece el reloj social, que nos dice las normas y los valores de esta sociedad, que nos dicen qué debe realizarse en cada etapa. O sea, terminar secundaria, empezar una carrera, terminar la carrera, tener que casarte, tener hijos y así sucesivamente. Y en eso es lo que el adolescente, por eso se habla de crisis de identidad. Bueno, si alcanza esta identidad sólida y firme, podrá llegar a incorporarse la virtud de la fidelidad. Esta virtud de la fidelidad habla de la capacidad de poder compartir con las otras personas estos proyectos, ideales. En este periodo se reafirma este ideal a partir de lo que el adolescente proyecte en su vida y cómo vaya evolucionando las diferentes fases del narcisismo, partiendo del autoerotismo. Bueno, y este ideal del yo dependerá de la autoestima que el sujeto forme en su vida adulta. Bueno, eso es lo que decíamos de la juventud que se tiene hoy en día hasta los 25 años, lo que Verde llama adultez temprana. O sea, el adolescente que logró establecer una identidad sólida, es decir, que sabe quién es y que sabe qué es lo que quiere, va a pasar ya, digamos, a esta etapa en donde va a tratar de concretar algunos proyectos. Generalmente esta etapa es donde se da el estudio, la universidad. Verde habla mucho también de la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de relacionar los afectos y la razón, sería más que nada. ¿Cómo es tu nombre? Esta etapa se
después con el ideal de yo va a esperar avances, formación de una familia, logros laborales, y esto va a ser un organizador estratégico muy importante en esta etapa de la vida. Y dice, si no logra establecer una relación estable, si no llega a establecer una demanda universitaria, se puede aislar de la sociedad, o si no puede surgir así, incorporarse a yo la virtud del amor. Después ya tenemos la etapa de la madurez, que va a empezar a surgir el periodo evolutivo de la persona, este periodo de declinación, ya que la persona no cuenta con los mismos recursos físicos que contaba antes, y ahí es donde más repercute en el trabajo, porque la persona ya no tiene las mismas capacidades, por eso que una persona de 25, 28 años consigue mucho más rápido el trabajo que una persona de 32 años, que eso cuando contaba la otra, una compañera en una clase a nosotros, que teniendo títulos, especializaciones y todo lo que busca hoy en día la gente es de baja edad, 28, 25 años de trabajo. También se puede relacionar con el tema anterior que se dio, tres, digamos, personas de 40 y algo quieren seguir haciendo lo mismo que hacían antes, pero ahora sus recursos físicos ya no son lo mismo. Entonces, hoy en día está de moda también el tema del estrés. ¿Por qué? Porque quieren seguir haciendo las mismas actividades, pero sus capacidades ya no son las mismas, relacionando con el tema que vieron anteriormente. A partir de los 45 años también empieza el proceso evolutivo biológico inevitable. Después lo del ideal de yo que estaba hablando, era de los objetivos que tiene que cumplir, de los proyectos, de la pareja, también se relaciona con lo que él hoy preguntaba, lo del narcisismo en la vejez. Si se concretan o no esos proyectos ideales que se estableció en la juventud, digamos, donde él establece, ese ideal de yo, ese narcisismo, va a ser óptimo en la vejez. Bueno, después tenemos la etapa de la presencia, que ya es la etapa dedicada a la crianza de los hijos. Lo que se preocupa acá la persona es por qué dejar a las generaciones siguientes, y es un hombre dedicado a la productividad y a la generatividad. Hoy yo le decía a las chicas que por ahí fíjense un poco en las etapas que plantea Erikson, en qué características se dan por lo general en estas edades para ustedes formular preguntas en su entrevista. Creo que tienen que una entrevista a un hombre de 45 años, no sé, me habían preguntado, fíjense qué características se dan, así ustedes establecen preguntas en la entrevista. Bueno, esto lo que decía Rocío del estrés, que si existe tanta productividad por parte del sujeto, no se preocupa por sí mismo, siempre está preocupado por los demás, puede producirse el estancamiento. Ahí está otra vez lo del narcisismo en esta etapa, que es una vuelta hacia el interior del sujeto, y depende de cómo sea esa vuelta, va a ver la actitud que toma el anciano, sería o la actitud nostálgica o la actitud reminiscente. La actitud nostálgica, el que tiene recuerdo de todo pasado fue mejor, y la reminiscente, el que tiene recuerdos gratificantes de su vida pasada y acepta estas inclinaciones de la vida. Y no insiste en mantenerse joven, sino lo que decía, no me acuerdo si era bien Salvareza, que decía lo que se tiene que mantener joven es el espíritu. Y bueno, el grado de conflicto que se manifiesta en esta etapa va a tener que ver con la historia personal del sujeto. El secreto de buenos ser consiste en aceptar y acompañar estas inclinaciones sin distinguir en mantenerse joven. Lo que se debe mantener joven es el espíritu. Además, se debe encontrar su sentido de vida, definir el replanteamiento que se presenta en su vida. Que acá ya cumplen otros roles, ya cumple el rol de abuelo, el rol de... Con este más para cerrar. No sé si me entiendes. La familia es la que exprime en sus miembros el sentimiento de identidad. Arriba dice, el ciclo vital no puede entenderse sin tener en cuenta el contexto social en el que se realizan cada una de las etapas comprendidas, y a la vez es influida por su pertenencia a los diferentes grupos. O sea, el papel de la familia, para cerrar, digamos, el power, el papel de la familia que cumple al otorgarnos a nosotros una identidad. Son dos funciones básicas en realidad. Esa una de las que dice Rocío, que es la otorgarle Una de las funciones de la familia, que